Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Ritual del Programador. Hoy hablaremos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación surgido en los años 70, que utiliza objetos como elementos funcionales en la construcción de la solución. Un objeto es una abstracción de algún hecho o de algún ente del mundo real, con atributos que representan sus características en un estado del tiempo en un momento determinado en la ejecución de un sistema. Los lenguajes de programación antiguos como C, BASIC o COBOL tenían un código de estilo procedimental, o sea, se programaba una serie de instrucciones consecutivas que se ejecutaban paso a paso. Aunque incluían subrutinas o funciones, era difícil aislar los datos específicos ya que todo giraba en torno a la lógica. Ya a principios de los años 80 se produce una auténtica revolución en la manera de pensar en la programación, ya que llegaba la programación orientada a objetos que introduce una forma diferente de organizar el código de los programas, ya que se define a partir de clases. Las clases son la base de los objetos. Las clases contienen atributos y contienen métodos. Estos métodos y estos atributos son los que van a definir a un objeto concreto en un tiempo determinado en la ejecución del programa. Por ejemplo, yo puedo definir una clase que se llame persona y voy a agregar los atributos que me interesan para una aplicación que yo vaya a realizar, lo que defina a la persona en el contexto de mi programa o de mi aplicación. Obviamente voy a necesitar identificar a las personas con las que voy a trabajar dentro del sistema. Necesito definir qué representan esas personas. Por ejemplo, si yo voy a realizar una agenda, pues a lo mejor estas personas son las que van a integrar parte de mi agenda. Voy a tener su dirección, su número telefónico, entre otras cosas, para poder contactarlas. En caso que estas personas fueran empleados de alguna empresa, entonces también debo agregar su puesto, su salario, su horario de trabajo y quizás algún otro tipo de información que tenga que ver con ese contexto. La clase va a ser un molde que me va a poder ayudar a definir diferentes objetos que pertenezcan a la misma clase. Es decir, vamos a pensar esto como si fueran conjuntos. ¿Qué características necesito para que estas entidades pertenezcan a mi conjunto de personas? Esta persona también podría ser un cliente que está dado de alta en un sistema para una empresa, un cliente que es recurrente, que a lo mejor le vendo también a crédito o le ofrezco servicios recurrentes. Eventualmente quiero saber si me debe o no me debe. Va a estar ligado a otro objeto o a otra clase que se llame cuenta. El cliente puede tener una cuenta o quizás pueda tener varias cuentas, no lo sé, eso depende de las reglas de negocio que iremos viendo más adelante con mayor precisión. Entonces, una clase define las propiedades que va a tener el objeto y los métodos que va a tener también para poder modificar esos atributos. Una clase puede ser cualquier cosa. Realmente la clase me ayuda a moldear cómo se deben comportar los objetos. Una clase define al objeto y el objeto es la instancia de la clase. La programación orientada a objetos se compone también de diferentes conceptos fundamentales. Ya veíamos la clase y el objeto en sí, pero también tenemos herencia y polimorfismo, que son conceptos muy importantes. Algunas características de la programación orientada a objetos es la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo, la herencia, la modularidad, etc. Estos conceptos los iremos viendo poco a poco. Dicho esto, podemos concluir que la programación orientada a objetos nos permite crear piezas de rompecabezas e ir armando un sistema, ya sea mediano o grande, basándonos en estas pequeñas partes que pueden ser intercambiables o de fácil mantenimiento, ya que al momento de que ocurre un fallo sabemos exactamente en qué punto puede ocurrir ese fallo. Claro, obviamente si seguimos las reglas y las buenas costumbres
de la programación orientada a objetos. Para dominar estos conceptos simplemente hay que practicar, realizar pequeños ejemplos y poco a poco ir creciendo en tamaño y complejidad. Pero aquí no hay magia, todo es cuestión de práctica y echarle muchas ganas. ¿O tú qué opinas? Estás en el ritual del programador.